Entonces, vamos a iniciar en esta mañana como antecedente de la historia del Shavuot. Precisamente porque es necesario tomar en cuenta los días que aparecen como Shabbat para descanso, pero también hay días que son festivos, como en este caso hoy Shavuot. Es un día también de suspensión de labores en término bíblico. Es un día de estudio de la Escritura, pero no aparece la palabra que queremos, que necesitamos para determinar el tiempo y decir con seguridad, este día es Shabbat, o este día no aparece la palabra Shabbat. A eso vamos a conocer en esta mañana. Y qué mejor que la misma Escritura será nuestra revelación básica para entrar de lleno al tema. Entonces, en este momento voy a iniciar con el origen del Shabbat. Así, vamos a ver la palabra Shabbat, que se relaciona con la semana, el fin de semana. Y bueno, tenemos la escritura en el libro de Génesis, capítulo 2, en los versículos de 1 hasta el versículo 3. Y dice: así fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ejército. En el día séptimo, Elohim acabó su labor que había hecho. En el día séptimo cesó de toda su labor que había hecho. Y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, es decir, lo apartó, porque en él cesó Elohim de toda su obra que había creado al actuar. Recordemos que el Eterno había hecho los cielos y la tierra en 6 días. 6 días el Eterno creó toda nuestra tierra, la tierra y los mares y todo lo que hay en ella. Es a partir del primer día que el Eterno empieza a considerar y llega entonces hasta el día sexto. Sus labores finalizan en el sexto día. Y en el séptimo día, así encontramos aquí el versículo 2. Cesó de toda su labor que había hecho. Cesó. Y aquí aparece la palabra hebrea Shabbat. Dice: y bendijo Elohim el día séptimo y lo apartó. Entonces, este es el inicio que el Eterno determina para el tiempo futuro, para sus criaturas. Y bueno, encontramos así que fue una práctica pues de observancia desde Adán hasta pasar Noé, Abraham, y finalmente llegamos en la salida
en el desierto, la salida de Egipto y llegar al desierto de Sinaí. Y el Eterno despertó el pensamiento del pueblo hebreo. Es muy importante también considerar la escritura en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Y bueno, empezamos con el versículo 16 y dice: esta es la palabra del Eterno. Ha ordenado: recoged de él cada uno lo que ha de comer. Conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los de su tienda, un homer por cabeza. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por homer. Y no sobraba al que tenía mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y Moshe les dijo: ninguno deje nada de él para la mañana. Pero no obedecieron a Moshe, sino que algunos dejaron de él hasta la mañana. Y crió gusanos, y herió, y Moshe se enfureció contra ellos. Así pues, lo recogían de mañana en mañana, cada uno según lo que había de comer, y cuando el sol calentaba, se derretía. Y sucedió que en el sexto día recogieron pan doble, 2 homeres para cada uno, y todos los principales de la congregación acudieron a Moshe y se lo declararon. Y él les dijo: esto es lo que el Eterno ha explicado. Mañana es Shabbat, Shabbat apartado para el Eterno. Lo que habéis de hornear, hornead, y lo que habéis de cocinar, cocinad. Y todo lo que sobre, depositadlo para conservarlo hasta la mañana. Y lo depositaron hasta la mañana, como Moshe había ordenado, y no hedió, ni hubo en él gusano. Y Moshe dijo: comedlo hoy, porque hoy es Shabbat para el Eterno. Hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, pero en el séptimo día, el Shabbat, no lo habrá en él. Hasta aquí la lectura de la palabra. Entonces, como podemos ver y encontrar en esta historia bella de la vida del pueblo de Israel, el pueblo asentado ya cerca del monte Sinaí, habían recorrido varios kilómetros, y ahora el Eterno empieza pues a introducir mandamientos al pueblo, porque hasta Egipto, hasta en ese momento, probablemente la mayoría no conservaba mucho el Shabbat. No tenía mucho significado. Sin duda también había quienes observaban el Shabbat. Pero hasta en ese momento estamos viviendo una era, una etapa en el que vamos a llamar la era de la Torá oral. No había una Torá escrita. Desde que el Eterno formó al hombre, Adán y Java, a través también de otras generaciones, llegar hasta Abraham, aún no les había entregado una Torá escrita. Todas las instrucciones se repetían en una forma oral de padre a sus hijos. Es la manera que habían sobrevivido durante largos años. Pero ahora es menester que el pueblo aprenda
a guardar el día de Shabbat como una nación unida, un pueblo unido. Eso es lo que podemos encontrar en este libro, que el Eterno empieza a hacer que el pueblo ya no sería un pueblo flotante, un pueblo nómada, sino que ahora llegarían a tener un territorio. Pero no sin antes empezar a inculcarles la obediencia, la observancia de un día especial, el fin de la semana, así como el Eterno hizo en la creación. Si el Eterno es el ejemplo de haber guardado el Shabbat una vez que Él terminó la creación, pues es indispensable que su pueblo, su nación, ahora empezara también a seguir los ejemplos del Todopoderoso. Por lo tanto, cuando llegaron en este lugar, encontramos que el Eterno les da los mandamientos con relación a recoger, cuándo iban a recoger el maná. Y les dice que se debe de hacer eso en 6 días. Cada familia debía de ir al lugar para recoger la ración de cada día. Al menos durante 6 días le dice al pueblo que no recogieran doble, sino que solamente la porción para el consumo de cada persona y de la familia, nada más. Pero cuando se acerca el día sexto, entonces el Eterno les dice que debían de recoger doble porción, es decir, para el día sexto y para el día séptimo, porque el séptimo es Shabbat, cesar. No iba a haber maná en el desierto para ir a recoger, porque esta es parte de la instrucción del Eterno con el pueblo. Mas sin embargo, no faltó alguien que hiciera caso omiso a la instrucción del Eterno. Y podemos ver la amonestación posterior del Eterno a esa persona o a esas personas que violaron la palabra del Eterno. Ahora, después de este suceso, encontramos pues el mandamiento. Encontramos el mandamiento ya escrito, dado al pueblo. Primeramente se da como un mensaje desde el monte Sinaí, pero estos mandamientos fueron escritos el día que Moshe subió al monte. Encontramos entonces en el capítulo 20, versículo 8 al 6. Fíjense bien lo que dice en la escritura. Dice: acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor, pero el séptimo día es Shabbat para el Eterno tu Dios. No harás labor alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero, que está dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Eterno ha bendecido el día de Shabbat y lo ha apartado. Así que llegamos ahora con el tiempo de la Torá escrita.
El Eterno dio orden a Mosés escribir estos mandamientos para que se observaran de generación en generación, para que a partir de este tiempo fuese una observancia nacional y de generación en generación. No hay manera de pensar que aún estaban situados en Egipto. Eso se acabó. Ahora son un pueblo apartado, un pueblo con mandamientos. Los mandamientos que regularía la vida nacional del pueblo, porque ellos representaban al Eterno, al Todopoderoso. Por lo tanto, aquí les dice exactamente lo que el Eterno había hecho, lo que el Eterno había llevado a cabo con relación al Shabbat. Y dice el versículo: porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Ustedes pueden ver entonces que es el Eterno que se pone como ejemplo para la observancia del Shabbat. Por lo tanto, el pueblo debía entonces llevar a cabo el guardar el día del Shabbat, empezando ellos, sus hijos, sus nietos, y así por todas las generaciones. Bueno, ahora también encontramos en el libro de Levítico como un tiempo señalado. Empieza pues a ser el día más marcado, más sobresaliente desde el pensamiento del Todopoderoso para el pueblo. Observemos lo que dice el libro de Levítico, capítulo 23. Empezando entonces con el versículo 1, y dice: habló el Eterno a Mosés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: estas son las fiestas solemnes del Eterno. Pero saben que la palabra fiestas en hebreo no existe, sino la palabra es moed, es decir, un tiempo señalado, el tiempo señalado. Solamente las traducciones al español y en diferentes lenguas se han traducido como fiesta. Y tenemos nosotros el concepto de que una fiesta es donde debe haber solamente pues buena música y buena comida. Eso es el pensamiento que nosotros tenemos, que hemos creado a razón de todas las cosas que hemos venido arrastrando de siglos en siglos. Pero ahora llegamos aquí cuando el Eterno hace referencia. Habló el Eterno a Mosés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: estas son o estos son los tiempos señalados del Eterno. Lo está afirmando y remarcando claramente. Tiempos señalados del Eterno. No hay un concepto, no hay una concepción humana, no es una idea de alguna nación de decir, bueno, pues vamos a hacer una lista de celebraciones que tenemos que realizar durante el año. No, no fue eso. El pueblo
no tenía ni siquiera la idea de lo que iba a pasar, de lo que les iba a suceder, de lo que iban a recibir desde el momento que salían de Egipto. Pero el Eterno, que es sabio, que es todopoderoso, anticipadamente ya había previsto su decisión de instruir, de enseñar, de preparar a su pueblo, para que una vez que llegaran a la tierra prometida, tuvieran entonces una idea amplia de cómo servir al Eterno y de que cómo ellos se iban a comportar, cuáles eran la forma de vida, las formas también que ellos iban a llevar a cabo en su estancia, en la vida y en el tiempo en la tierra prometida. Pues bien, entonces tenemos que no aparece la palabra fiesta en hebreo. Eso está en las versiones que cada uno de nosotros tenemos, ya sea versión Reina Valera o versión textual, aparece la palabra fiesta. Pero en la versión hebrea es Moed, un tiempo señalado. Ahora dice el Eterno, relacionado al tiempo de la solemnidad, dice: en el cual proclamaréis santas convocaciones. Santas convocaciones. Tampoco esto es lo que aparece en hebreo. Dice Mikra Kodesh. Mikra es convocación. Quiere decir que el pueblo se reúne. Quiere decir que el pueblo debe reunirse para estudiar la Escritura, primeramente. La palabra Mikra se relaciona con la Escritura. Tiene que ver mucho con el estudio de la palabra. Lo que nosotros tenemos, el concepto de llevar a cabo una preparación de menús relacionados a la comida, que se relaciona con la convivencia, es primeramente el estudio de la palabra. Y en segundo lugar, lo que nosotros hacemos. Pero a veces pensamos primero la convivencia, el potaje, la música, y esto es contrario a lo que el Eterno ha dispuesto. Mikra, estudio de la palabra. Mikra Kodesh, es decir, una reunión donde se estudia en un tiempo apartado la palabra del Todopoderoso. Ahora dice: estos son mis tiempos señalados. En esta versión sí termina diciendo: estos son mis tiempos señalados. Dice el versículo 3: 6 días se trabajará, pero el séptimo día será Shabbat de Shabbat. Así como ustedes me escuchan, Shabbat de Shabbat. Entonces, en hebreo aparece Shabbat, Shabbatón. Quiere decir que el tiempo semanal es un tiempo sobresaliente. El Shabbat de la semana es un tiempo muy sobresaliente. Dice: santa
convocación. Otra vez, Mikra Kodesh. Por eso el Shabbat debe ser el tiempo del estudio, del aprendizaje de la palabra. Y más que la palabra, es muy importante la amonestación, la exhortación que el Todopoderoso transmitió al pueblo y nos transmite a nosotros también. No haréis ningún trabajo. Es Shabbat, suspensión, cesar para el Eterno en todos vuestros asentamientos, en todo el vasto territorio del pueblo de Israel, una vez que llegaran a introducirse en la tierra prometida. Pero mientras estaban en el desierto, tenían que guardar el Shabbat, tenían que celebrar el Shabbat, tenían que estar cada Shabbat. Entonces Moshe o Aarón, en su caso, transmitirían las instrucciones del Todopoderoso. Ahora, esto es con relación al Shabbat. ¿Por qué empezamos con el Shabbat? Porque es muy importante llegar a entender la celebración del Shavuot. Y primeramente quiero también seguir con la siguiente fiesta. Aparece aquí en el libro de Levítico, capítulo 23, se presentan los tiempos señalados del Eterno y aparece Shabbat como número 1. Número 2, ahora vamos a encontrar con el Pesaj. Pero antes de tocar, de continuar con el versículo 4, quiero yo llevarles a ustedes una vez más el inicio, el origen del Pesaj ahora. Esto se halla en el libro de Éxodo. Vamos a regresar un poco atrás. Y vamos a considerar primeramente el capítulo 12. Vamos a ver los versículos de 1 al 2. Y dice así: habló el Eterno a Mosé y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes es para vosotros principio de meses, sea este para vosotros el primero de los meses del año. Ahora, tanto Reina Valera como la versión textual y otras versiones que no sean versión hebrea, encontramos la palabra mes, encontramos la palabra también año. Y nosotros que estamos familiarizados con el calendario gregoriano, entonces lo que pensamos cuando decimos año nuevo, decimos, pues es enero inicia el año nuevo. Y cuando se habla de mes, lo primero que pensamos es un tiempo de entre 30, 31 días, 28 o 29 días, según el mes. El febrero tiene esa desventaja de 28 y 29. Bueno, usted lo sabe mejor. Pero a lo que quiero llegar aquí es que en el versículo 2, mes es luna, porque el calendario bíblico es lunar. Entonces,
no se decía este mes, se decía esta luna. Es decir, durante el tiempo de la luna, desde que inicia como luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y final la luna que se agota. Bueno, tenemos pues que este es lo que nos da a saber, lo que nos da a conocer la Escritura. Esta luna es para vosotros principio de meses, principio de lunas, es decir, de todas las lunas del año. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. Bueno, aún no sabemos cuándo inicia la luna nueva del año. Tenemos que saber cuándo inicia la luna nueva desde una perspectiva bíblica. Entonces, revisamos a Éxodo capítulo 13. Y dice así: habló el Eterno a Mosé diciendo: conságrame, es decir, apártame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y Mosé dijo al pueblo: recordad este día en el que habéis salido de Egipto, de casa de servidumbre, pues el Eterno os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no se comerá nada leudado. Vosotros salís hoy, presten atención a esto, vosotros salís hoy en el mes de Abib. Probablemente algunas versiones dirán mes de Nisán. Aquí dice el mes de Abib. Ahora ya sabemos que no existe en hebreo la palabra mes, sino luna. Entonces empezamos a traducir: vosotros salís hoy en la luna de Abib. Ahora vamos a ver qué es Abib. Abib, en sencillo, es el tiempo que inicia la primavera. El tiempo que inician los retoños, los brotes. Hay algo más que explicar al respecto, pero hoy no voy a detenerme mucho. Por eso les doy un resumen con relación a la palabra Abib. Que quede claro, es el tiempo de la primavera. Entonces podemos nosotros ahora decir: vosotros salís hoy en la luna del brote nuevo, cuando inicia la primavera. Eso es ya una interpretación para que entendamos la palabra hebrea Abib, que solamente hay una fecha en el año en que la naturaleza vuelve a cubrirse de nuevas hojas. Es importante pues esta observancia, aunque ustedes pueden pensar, es que ¿por qué nuestros hermanos rabínicos observan aproximadamente en el séptimo mes como año nuevo? Bueno, yo puedo decirles que eso le llaman el año civil. El año civil. Pero este es el año del Eterno. Este es el calendario bíblico. Eso es lo que el Eterno
está marcando. Este es el mandamiento. No es una opción. No. Bueno, si tú quieres observar, no hay problema. No, el Eterno está diciendo claramente: vosotros salís hoy en el mes del brote nuevo. Y con la aclaración muy personal: en la primavera. Bien, entendiendo pues el inicio del año bíblico, ahora vamos a regresar, vamos a continuar, mejor dicho, con el tema del Pesaj. ¿Cuándo se debe celebrar el Pesaj? Y quiero regresar a Éxodo 12, y nos dice así a continuación, hablando cómo iban a celebrar. Entonces dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero, según sus familias paternas, un cordero por hogar. Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. Vuestro cordero será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de esta luna. Ahora, recordemos que el año inicia con la observancia de la luna nueva, de los brotes nuevos. A partir de ahí se tenía que contar los primeros días, los primeros 10 días. Entonces dice aquí el versículo: lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes. Y luego dice: y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. La observancia del sacrificio del cordero. Versículo 7 dice: luego tomarán de la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas y el dintel de las casas en que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas, sus entrañas. No dejaréis nada de él para la mañana siguiente. Y lo que sobre de él en la mañana siguiente lo quemaréis en el fuego. Así habréis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestras sandalias en vuestros pies, vuestro cayado en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Él es el Pesaj del Eterno. Aparece la palabra Pesaj. Pasó al griego, al latín y al español, llegamos Pascua. Dice el siguiente: durante esa noche yo pasaré por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta la bestia, y ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Eterno. La sangre os será por señal en las casas donde estéis, pues veré la sangre y os pasaré por alto, y no habrá en vosotros plaga para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Ahora, mucha atención, los versículos que siguen. Ese os será día memorable, y lo celebraréis como un tiempo señalado solemne al Eterno. Por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Si ustedes me escucharon, no mencioné la palabra fiesta.
sino como un tiempo señalado. De hecho, mi versión dice fiesta y la versión Reina Valera. Ahora pues, continúo en esta lectura. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura. Desde el primer día haréis desaparecer la levadura de vuestras casas. Porque cualquiera que coma pan leudado desde el primer día hasta el 7º, esa persona será cortada de Israel. Y luego sigue diciendo, el primer día habrá santa convocación, en el 7º día tendréis santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que cada uno haya de comer, solo eso podréis hacer. Guardaréis pues la fiesta de los ácimos, porque en ese mismo día habré sacado vuestros escuadrones de la tierra de Egipto. Guardaréis ese día por estatuto perpetuo en vuestras generaciones. Resumen, el primero, en el día 14 del mes por la tarde, comeréis panes sin levadura. Hasta el día 21 de la luna por la tarde, es decir, del mes. Durante 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Así encontramos entonces lo que dice la Escritura. Nos menciona el día 14 para el Pesaj. Nos dice que son 7 días que se debe de observar los panes sin levadura. Ahora, necesitamos todavía más luz al respecto. Entonces, vamos a acudir al libro de Levítico, nuevamente, donde dejamos hace un momento, capítulo 23. Ahora veamos lo que dice el versículo 4 para poder mejorar nuestro entendimiento con relación al tiempo, al día, a la fecha de la observación. Dice el versículo 4, estos son los tiempos señalados, solemnes del Eterno. Dice, los Mikra Kodesh. El tiempo, Mikra, es un tiempo de convocación santa, un tiempo de convocación apartada, en el que incluye el estudio de la palabra del Eterno. Y sigue diciendo que proclamaréis en sus tiempos señalados. Ahora dice 5, en el primer mes, ya ahora tenemos claridad que se relaciona con la luna nueva de la primavera. En el primer mes, al atardecer del día 14 del mes, Pesaj es del Eterno. Esta es ya la regla definitiva. Este es ya el mandamiento que está plasmado con todas las demás fiestas, partiendo del Shabbat semanal. Ahora sigue el Pesaj. Entonces, el Pesaj aquí claramente en este pasaje nos clarifica, nos da a conocer exactamente el día de la celebración del Pesaj. Fíjense bien lo que dice, en el primer mes, al atardecer del día 14 del mes, Pesaj es del Eterno. No hay vuelta de hoja.
No hay manera de salir fuera del contexto. Ahora, veamos lo que sigue. Versículo 6 dice, en el día 15 de la luna, porque es calendario lunar, en el día 15 de esta luna es tiempo señalado, solemne de los panes sin levadura, para el Eterno. 7 días comeréis pan sin levadura. ¿Observaron lo que dice este versículo? El día 15. El día 15 inicia la observancia de los panes sin levadura. El Pesaj se mencionó para el día 14. El día 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 de esa luna. Son 7 días que se debía de observar el tiempo de los panes sin levadura. Ahora, aquí va el punto que también necesitamos entender, porque aquí es donde empezamos a diferir con la observancia del Shavuot. Pero primeramente vamos a explorar esto. Fíjense bien lo que dice el versículo. Durante 7 días, el versículo 7 dice, el primer día tendréis santa convocación, es decir, Mikra Kodesh. En otras palabras, una reunión apartada para estudiar exclusivamente la palabra del Todopoderoso. No haréis ningún trabajo de servidumbre. Y aquí quiero que me presten atención. No aparece la palabra Shabbat. El Eterno no quería, no quiso, Él es sabio y no quiso confundir al pueblo entre el Shabbat semanal y el día de descanso del primer día de la observancia de los panes sin levadura. Simplemente dijo de esta manera: el primer día tendréis santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre. No haréis ningún trabajo de servidumbre. Ahora, entendemos claramente que es como si fuera Shabbat. Es exactamente la celebración del Shabbat. Pero no aparece la palabra Shabbat en hebreo aquí, sino la prohibición de no hacer ninguna actividad de servidumbre durante ese día, porque ese día era un día exclusivo para el estudio de la palabra del Todopoderoso. Ahora vayamos adelante. Versículo 8. Durante 7 días haréis acercar al Eterno ofrenda encendida. No vamos a entrar mucho en detalle al respecto. Solamente vamos a ir al siguiente frase. El séptimo día habrá una santa convocación. Otra vez no aparece la palabra Shabbat, sino dice aquí un tiempo de reunión apartado o apartada
para estudiar exclusivamente la Torá. No haréis ningún trabajo de servidumbre. Exactamente el mandamiento que dio para el primer día de la observancia de los panes y levadura y el séptimo día de la observancia de los panes y levadura. El primer día y el último día. De estos 2 días no aparece la palabra Shabbat, mas sin embargo tenía que llevarse a cabo como si fuera Shabbat semanal. Pero el Eterno no introdujo la palabra Shabbat, y es razonable porque el Eterno, vuelvo a repetir, no quiso confundir al pueblo con el término. Ahora, pasamos a continuación la siguiente fiesta o el siguiente tiempo señalado del Eterno. El versículo 9 dice: habló el Eterno a Mosé diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguéis su mies, llevaréis al sacerdote una gavilla por primicia. Una gavilla por primicia, que equivale, en este caso, aproximadamente 3.7 litros de cereal. Así era la medida antigua bíblica. Ese es el inicio de la cosecha del año. En la cosecha del año tenían que llevar por primicia una gavilla. La palabra gavilla viene de la palabra hebrea omer. Omer es una medida, 3.7 litros. Ahora, a partir de esto dice el versículo: Él mecerá la gavilla en presencia del Eterno para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá. Ojo, aquí exactamente aparece en la palabra hebrea. Aquí aparece la palabra hebrea. Y quiero que pongan atención. Ahora voy a leer todo el texto. Él mecerá la gavilla en presencia del Eterno para que seáis aceptos. El sacerdote la mecerá el día siguiente del Shabbat. Ahora podemos entonces decir: el Eterno no confunde. El Eterno no es un Dios de confusión, sino un Dios de orden. Entonces, concluimos pues que el Shabbat que aparece aquí es Shabbat semanal. Pertenece al Shabbat semanal. Una vez que haya iniciado la fiesta del Pesaj y dentro de la fiesta de los panes y levadura está la fiesta pues conocida como las primicias, Javikurim, la fiesta que el Eterno determinó cuando iniciaba la cosecha, la primera cosecha del año. Tenían que ofrendar, tenían que llevar a cabo un omer de las primicias.
Inicia pues el tiempo, el periodo de la cosecha. Y va a terminar con el fin de la cosecha, observando varias semanas y llegamos a Shavuot. Pero veamos lo que dice la Escritura. Es mejor. Dice a continuación, ahora pues, el versículo 12. Y el día que mesáis la gavilla, ofreceréis un cordero añal sin defecto en holocausto al Eterno. La ofrenda vegetal será de 2/10 de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda encendida para el Eterno, en olor que apacigua, y su libación será de 1/4 de hin de vino. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis hecho llevar la ofrenda de vuestro Elohim, estatuto perpetuo por vuestras generaciones en todos vuestros asentamientos. No iba a modificarse, no podía cambiarse. Era una práctica que debían de llevar a cabo de generación en generación. La celebración del tiempo de las primicias, partiendo después del Shabbat semanal. Ahora, vamos a continuar con el versículo 15. El versículo 15 se va a relacionar con el Shavuot. Y dice así: desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 Shavuot. 7 semanas. La palabra Shavuot es palabra plural en hebreo. Shavuot quiere decir semanas. Entonces, a partir del Shabbat semanal, el primer día de la semana, se debe contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tiene que tocar Shabbat. Empezamos otro primer día de la semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero todo está relacionado con el Shabbat semanal. Y tenía que observarse 7 semanas, 7 Shabbat semanal hasta llegar el séptimo. Vean lo que dice este versículo. Desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas completas hasta el día siguiente al séptimo Shabbat. Contaréis 50 días, entonces haréis acercar el nuevo grano. Así que esta palabra Shavuot se ha traducido como Pentecostés, es decir, 50 días. Pero si no miramos el origen, la raíz, pensamos que es una fiesta muy ajena al original, a lo que el Eterno les dio a conocer a sus hijos. Esta fiesta es bíblica. Este tiempo señalado es del Eterno. Entonces, este tiempo, hermanos, amigos, amigas, se llama la primera cosecha del año. La observancia de la cosecha. Eso es lo que puedo compartirles en esta mañana. Esta es la historia, el mandamiento del Eterno con relación al Shavuot.
semanas. Son 7 semanas y finaliza como hoy, 50 días. Y eso será recordado de generación en generación. No es algo que trato yo de sacar fuera de su contexto. Por eso llevamos esta exposición en esta mañana, porque quiero que ustedes vayan siguiendo, llevando a cabo la secuencia de una fiesta a otra fiesta. Ahora pues, veamos lo que es este día. Aparte de que dice el versículo 17 ahora, desde vuestros asentamientos llevaréis 2 panes de 2 décimas de flor de harina, horneados con levadura, como ofrenda mecida, como primicias al Eterno. Y con el pan haréis acercar 7 corderos sin defecto de 1 año, un becerro de la vacada, 2 carneros, será holocausto al Eterno con su ofrenda vegetal, sus libaciones, ofrenda encendida de olor que apacigua al Eterno. También prepararéis un macho cabrío como ofrenda por el pecado, 2 corderos añales en sacrificio de ofrenda de shalom, y el sacerdote los balanceará como ofrenda mecida en presencia del Eterno. Juntamente con el pan de las primicias, los 2 corderos serán cosa consagrada al Eterno para el sacerdote. Ese mismo día, como hoy, ¿verdad?, convocaréis una santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Ahora podemos imaginarnos, hoy no es día de labores. Hoy no se puede laborar, se tiene que suspender las labores. No es un día laboral. Tenemos que considerar que este día equivale exactamente como fue ayer, Shabbat semanal. Pero no podemos decir Shabbat hoy, porque así es como el Eterno marca. Dice este versículo, ese mismo día contaréis una santa convocación, es decir, Mikra Kodesh. Hoy estamos reunidos. Usted está enfrente de la transmisión, está escuchando y estamos yendo, estudiando texto por texto lo que se relaciona con cada fiesta. Entonces, dice aquí, no haréis ningún trabajo de servidumbre. Por lo tanto, hoy no es día de hacer actividades laborales. Estatuto perpetuo en todos vuestros asentamientos por vuestras generaciones. Así que el Eterno está afirmando a su pueblo, primeramente, hacer la diferencia de lo que es Shabbat semanal, y dice Shabbat. Y cuando en realidad algo que parezca Shabbat, pero por no confundir, entonces dice ninguna actividad de siervo haréis. Así sencillo. Y eso exactamente hoy. Por eso hoy se parece al día de ayer. Ayer fue Shabbat semanal. Pero también hoy es un día especial porque así marcó el Eterno el día número 50 después de 49 días. Ahora, vamos a ver que relacionado a lo que tenemos aquí, de hecho se considera la cosecha de la primavera. También es bueno
manejar este término, la cosecha, el tiempo de la cosecha. ¿En qué me baso para decir? Porque como he estado compartiendo con ustedes, quiero transmitirles una base bíblica para que cada uno de nosotros entonces podamos entender. Yeshua dijo, escudriñad las Escrituras. Y lo mismo tenemos en el libro de los Hechos, cuando el rabino Shaul trascendió a ciertos lugares y llegó a un lugar llamado Berea. Y después de transmitir su mensaje, el pueblo empezó a escudriñar lo que acababa de decir Rab Shaul con la Escritura. Eso es muy importante que nosotros debemos de seguir. Cada uno de nosotros tenemos que escudriñar la Escritura. No dejemos que otros escudriñen por nosotros. Personalmente nosotros tenemos que escudriñar. Entonces vayamos al libro de Éxodo, capítulo 23. En el versículo 16 dice, también observarás la fiesta solemne de la siega, de los primeros frutos de tus labores, de aquello que hubieres sembrado en el campo. Aquí pues da en resumen. No amplifica como encontramos en el libro de Levítico. Es un pequeño resumen. Dice, observarás la fiesta solemne de la siega. Así se llama también. Desde Jav y Kurim, las primicias, hasta Shavuot. Se llama la fiesta de la cosecha. El tiempo señalado de la cosecha del año, porque hay una segunda cosecha en el año y último, y eso en su tiempo vamos a llegar a dar a conocer esos tiempos señalados. Pero esto es lo que nos toca en este día, conocer la primera cosecha. Inicia con primicias y termina con el fin, la reunión de toda la cosecha. Y yo quiero que ustedes tomen en cuenta esto, porque en la tarde, si el Eterno permite, voy a explicar el mensaje profético que tiene las primicias y el Shavuot, el inicio de la cosecha y el fin de la cosecha. Una cantidad que consiste de 3.7 litros primicias se deben de llevar a ofrecer ante el Eterno, y que nadie debiera de tomar para comer de la primera cosecha. Nadie, sin antes haber llevado las primicias al Eterno. Una vez que se haya ofrecido al Eterno, entonces se ponía a disponer para el sustento, lo que continúa hasta llegar al fin de la cosecha. Ahora, como punto y aparte y final, también ha dado a conocer que antes de la celebración, antes del mandamiento del Shavuot, pero queda que en el tiempo preciso que se ha marcado para la fiesta del Shavuot, el pueblo de Israel recibió la Torá
en el monte Sinaí. Termino con Éxodo capítulo 19. La Escritura, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Ahí frente al monte acampó Israel, pero Mosé había subido delante de Elohim, pues el Eterno lo había llamado desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios, cómo os levanté sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz, guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una nación Kadosh. Esas son las palabras que hablarás a los hijos de Israel. Entonces Mosé llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que el Eterno le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Eterno ha hablado. Y Mosé refirió las palabras del pueblo al Eterno. Y el Eterno dijo a Mosé: he aquí, yo vengo a ti en el espesor de la nube, para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también crean en ti siempre. Y Mosé declaró al Eterno las palabras del pueblo. Entonces el Eterno dijo a Mosé: ve al pueblo, apártalos hoy y mañana, laven sus vestidos, así estén preparados para el tercer día, porque el tercer día el Eterno descenderá sobre el monte Sinaí ante los ojos de todo el pueblo. Y el pueblo se mantuvo en pie a lo lejos mientras Mosé se acercaba a la densa nube, ahí donde estaba Elohim. Este pasaje también se ha interpretado como el día en que el Eterno hizo matrimonio con la nación. Es decir, el Eterno esposo y la nación de Israel como esposa. Entró en pacto con el pueblo, entregándoles la Torá. Esto es lo que se ha creído con relación a la fiesta de Shavuot, que antes de que se diera el mandamiento de guardar las semanas, de observar las semanas, el Eterno entregó el mandamiento, la Torá. Un poco después entrega el mandamiento de la observancia de las fiestas. Así podemos en esta hora resumirles a ustedes el origen y la historia del Shavuot. Que el Eterno les bendiga en gran manera.